actividades educativas que nos dan la oportunidad justamente de estar reunidos esta mañana, de poder dialogar un poquito sobre este campo tan novedoso como es el campo de la enseñanza de las ciencias. Mi nombre es Jesús Castañeda Rivera. Me complace mucho tener la oportunidad de estar esta mañana tarde con todas y todos ustedes. Y nuevamente agradezco su compañía y agradezco que nos acompañen en este curso. Vamos entonces a comenzar. Voy a permitirme, si están de acuerdo, apagar un poquito mi cámara para poder utilizar una presentación. Voy a apagar un poco mi cámara y voy a utilizar, si me permiten, una presentación. Muy bien, agradezco nada más si de viva voz alguien me confirma que ya se puede ver esta presentación para ustedes. Ya, doctor. Perfecto, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Pues bueno, nuevamente un gran placer saludarlos y saludarlas. Vamos a hablar entonces sobre la enseñanza de las ciencias. De esto trata nuestro curso. Y bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad de trabajar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a comenzar con una primera actividad, una actividad bastante simple. Vamos a pedirles a todos, si es posible, nos puedan compartir en un momento más, podamos tomar una hojita de papel, si es posible, podamos poner ahí nuestro nombre con letras grandes y podamos compartir un poquito nuestros estudios y nuestros gustos. Es una actividad de presentación, entonces ojalá que ahí podamos compartir un poquito cuál es nuestro nombre, cuáles son los estudios que hemos realizado de manera muy breve. Y cuáles son las áreas de trabajo que nos interesan, que nos llaman la atención y algunos gustos sobre nuestra persona. ¿Ok? Voy a dejar entonces, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir y voy a pedirles que gentilmente levanten su mano quienes deseen directamente participar en esta actividad y compartirnos un poquito. Sé que como equipo de trabajo, pues la mayoría, si es que no todos, posiblemente ya se conozcan, pero en muchas ocasiones, a pesar de que tenemos este contacto con nuestros demás colegas, no siempre tenemos la oportunidad de conocernos o de dialogar un poquito. Entonces, pues bueno, esperamos por ahí que alguien levante la mano para comenzar. Perfecto, Luis Enrique, por favor, adelante. Nada más voy a pedirle, si es posible, que enciendan su cámara para irnos conociendo. En caso de que tuviera algún problema de conectividad, no se preocupen. Luis Enrique, adelante, por favor, profesor. Es la presentación, ¿verdad, doctor? Así es, por favor, adelante, sí. Sí, bueno, buenos días a todos. Primero que nada, mi nombre es Luis Enrique Gómez Sánchez. Tengo en el tecnológico ya alrededor de más de 10 años. Soy ingeniero bioquímico de profesión, tengo una maestría en ingeniería industrial y, pues bueno, normalmente las asignaturas que imparto aquí en el TEC, pues son aquellas relacionadas con química o que tienen algo de noción química y también biotecnología, bioquímica o afines. Gracias. Muchas gracias, Luis Enrique, muchas gracias. Luis Enrique, nada más faltó que nos comentaras qué te gusta. Ok. El cine, la Dentro de música, los gustos, pues principalmente es leer, música de todos los géneros, menos reggaetón, ni K-pop, ni nada de como tipo banda. Y ahora ya un poco más grande, la jardinería. La jardinería. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Silvia, adelante, por favor, Silvia.
Sí, buenos días. Mi nombre es Silvia Eugenia Naranjo Heredia. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. Sí, claro que sí. Soy ingeniera bioquímica de profesión y actualmente imparto también materias relacionadas con la química. También doy biología y química analítica. Mis gustos, pues ahora sí que es leer, bailar, ver la tele, pues en general es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Jorge, por favor, adelante, Jorge. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Enrique Guaya Sánchez, soy ingeniero civil y he estado trabajando en el tecnológico desde sus inicios. Generalmente doy las materias en ciencias básicas y bueno, y uno de mis gustos es caminar, ir en bicicleta, oír música y en algunas ocasiones ver series. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por compartirnos. ¿Quién más levantará su mano? Perfecto. Servando Ordaz, por favor, adelante. Muchas gracias, Servando. Sí, buenos días. Sí, mi nombre es Serván. Servando, creo que se apagó tu audio. Si gustas encenderlo nuevamente. Ajá. ¿Sí se escucha? Sí, claro que sí. Ok, mi nombre es Servando Ordaz Pimentel y soy ingeniero en gestión empresarial, egresado aquí del Tecnológico de Cualcomán. Imparto materias referentes a ciencias básicas también. Hace 2 años que apenas estoy en esta institución y mis gustos es el fútbol y escuchar música. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Servando. Te agradezco mucho. Misael, adelante, por favor, Misael. Hola, buenos días. Mi nombre es Misael Sánchez. Soy ingeniero industrial y creo que soy de los recién incorporados aquí. Tengo un año apenas impartiendo clases variadas desde ciencias básicas a algunas también de gestión empresarial, gestión de la cadena de suministro, perdón, macroeconomía y algunas parecidas como finanzas. Mis gustos son el gimnasio, la lectura variada y también, por supuesto, la música. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Misael. Gracias por compartirnos. Y SR Uvalle Sánchez, por favor, adelante, adelante, si es tan amable. Muy bien, sí te podemos escuchar. Parece ser que el audio tal vez no se escucha como un audio ambiental, pero no logramos escuchar su voz. Ya está prendido.
¿Se escucha? Sí, ahora sí, claro que sí, lo escuchamos. Sí, Muy bien, gracias. aquí mi compañera me prestó la máquina para hacerlo, porque por allá sí me veo, pero a lo mejor hay un problema con el micrófono. Claro, Comentaba, no mi se nombre es preocupe, adelante. Sócrates Guaya Sánchez, soy ingeniero electrónico y tengo una maestría en administración. Comentaba que también doy unas materias de ciencias básicas como física, también doy otras que tienen que ver con electricidad, magnetismo y principios eléctricos sobre todo. Mis gustos también, al igual que la mayoría, me identifico con la música, también me gusta mucho la música. A mí me gusta también sobre todo la mecánica, me gusta echar mecánica, la soldadura, todo ese tipo de cosas me gustan también. Eh, También me gusta salir al campo a veces, no siempre, y hacer ejercicio. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Sócrates, qué gran placer saludarlo. Y bueno, Igualmente, pues muchos saludos a todos, gracias por acompañarnos. Sé que aún nos faltan algunos colegas, pero bueno, vamos a ir dando un poquito de tiempo y avanzando un poquito en el curso para que poco a poco nuestros demás colegas se vayan incorporando, si están de acuerdo. Pues nuevamente, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar ahora con una primera actividad fuera ya de esta presentación. Voy a apagar un poquito mi cámara. Y me gustaría que ahora comenzáramos nuestro curso con una reflexión. Creo que puede ser una reflexión interesante para todos. Bien. Vamos a pedirles nada más si gustan apagar sus audios para que todos podamos escuchar con detenimiento. Y voy a permitirme proyectar nuevamente, a ver si se ve ahí la proyección para todos. ¿Podría nada más alguien confirmarme si se puede ver la proyección, si son tan amables? ¿Mm? ¿Podrían entonces confirmarme si se puede ver la proyección? Sí, sí se ve. Perfecto, ok. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta primera actividad. Antes de hablar muchos más detalles sobre la enseñanza de las ciencias, creo que es importante siempre que nosotros, desde nuestra práctica docente, esto es muy importante, no buscamos en este momento todavía citar algún tipo de autor o necesariamente alguna teoría, sino un poco más pensándolo desde nuestra práctica docente, desde esa práctica que hacemos en la enseñanza de las ciencias, podemos tal vez cuestionarnos sobre estas dos preguntas. A mí me gustaría que todos allá en casa o en el instituto pudiéramos hacernos esta pregunta a nosotros mismos, desde nuestra práctica docente, de nuestro trabajo tal vez como profesores, como investigadores, preguntarnos, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es aprender ciencia, perdón? ¿Qué significa aprender ciencia? Y por otro lado, ¿qué relación nosotros podemos encontrar entre el conocimiento y el pensamiento científico? ¿Sí? ¿Qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento científico? ¿Y qué es aprender ciencia? ¿Sí? Vamos entonces a pedirles a todas y a todos, si son tan amables, que puedan hacer esta reflexión, que podamos hacer esta reflexión desde ya, que podamos tomar nuestro cuaderno, nuestras hojas blancas, podamos tomar esta nota y daremos, si están de acuerdo, unos 5 minutos para que podamos escribir nuestra reflexión. Vamos a dar 5 minutos, son exactamente las 10:37, de manera que a las 10:42, si ustedes están de acuerdo, vamos a encender nuevamente nuestras cámaras y vamos a tratar de establecer un diálogo donde podamos compartir nuestras ideas sobre qué es lo que entendemos por aprender ciencia y, por otro lado, qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento científico. Bueno, entonces les invitamos a todas y a todos, por favor, que escribamos esta reflexión y damos estos 5 minutos. Adelante, por favor.
Muy bien, ya tuvimos entonces estos minutos. Vamos a detener la presentación un poquito para poder dialogar. Muy bien, entonces, tenemos dos preguntas muy interesantes. Bueno, espero que hayan sido interesantes para todas y para todos. La primera pregunta es, ¿qué es lo que nosotros entendemos por aprender ciencias? Entonces, ¿qué les parece si primero abundamos un poco en esta pregunta? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es esta relación que hay entre el conocimiento y el pensamiento científico? Muy bien, ¿a quién le gustaría participar? ¿A quién le gustaría compartirnos un poquito sus ideas que tiene sobre el aprendizaje de la ciencia y sobre esta relación que hay entre conocimiento y pensamiento científico? Ah, perfecto. Misael, adelante, por favor, si es tan amable. ¿Con cuál de las dos comienzo? ¿O las dos? Ah, con las dos, adelante, Misael, claro que sí. Ok, la primera, bueno, es ¿cómo aprendemos? ¿Puedo ver la pregunta otra vez? No la anoté. Claro que sí. La pregunta es, ¿qué entendemos por aprendizaje o qué es el aprendizaje de la ciencia? Ok, ¿qué entendemos por aprendizaje de la ciencia? Yo escribí que aprender que hay una manera de describir fenómenos naturales, sociales, de la vida real, que observamos cotidianamente, describirlos de una manera inmutable y convencional, que son como las fórmulas que conocemos para poder reproducir una y otra vez experimentos. Entonces es como esa capacidad de observación que debemos de tener, y de ahí surge la respuesta de la siguiente, que es como una sinergia que hay entre la observación y el conocimiento, porque antes de llegar al conocimiento necesitamos primero observar y experimentar para poder llegar a un conocimiento, pero al mismo tiempo trabajan en conjunto, porque ¿cómo podríamos experimentar sin antes conocer cómo aplicar un método científico? Entonces, Ajá. es como lo del huevo y la gallina, ¿cuál va primero? En este caso creo que van de la mano y son inseparables estos dos. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Misael. Me has hecho recordar a un extraordinario filósofo de la época griega, Aristóteles, justamente. Y es que en Aristóteles debemos en gran medida una de las primeras ideas de lo que en los tiempos contemporáneos podemos entender como, como un elemento fundamental en el método científico, que es la observación. Aristóteles asumía esta idea de que el conocimiento se construye en base a la percepción y particularmente en base a aquello que observamos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, creo que has hecho un énfasis muy interesante del papel que juega, justamente la observación en la construcción justamente del conocimiento científico. Muchísimas gracias, Misael, te agradezco mucho. Gracias por compartirnos. ¿Y a quién más le gustaría compartirnos justamente sus aportaciones? Muchísimas gracias. Adelante, profesor Luis Enrique, por favor, si es tan amable. Sí, bueno, ¿me escuchan? Claro que sí, lo escuchamos muy bien. Muchísimas gracias. Sí, bueno, es algo muy similar a lo que comentaba el ingeniero Misael. La primera, que es aprender ciencias, yo lo estructuré de la siguiente manera: es un proceso que busca la apropiación de habilidades como la capacidad de observación, el análisis, la reflexión y el escrutinio de fenómenos cotidianos o presentes en la naturaleza. Lo anterior, pues tiene como finalidad formular un criterio, ¿no? Lógicamente aquí entran conceptos como hipótesis también, entre muchos otros. Y en la segunda pregunta, ¿qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento científico? Pues bueno, considero que esta relación se da porque no se puede generar conocimiento, creo yo, sin hacer uso del pensamiento científico.
esto es a lo vez lo vuelve un bucle, ya que el pensamiento científico también se ve beneficiado o se ve contribuido derivado del conocimiento mismo, ¿no? Entonces, ese es, creo que por ahí guarda la relación. Ok, muchísimas gracias. Creo que nos habla este vínculo tan importante que hay entre dos aspectos que están ligados a la ciencia, pero que a pesar de que tienen un vínculo muy fuerte, por una parte conocer, por otra parte desarrollar habilidades de pensamiento, aunque no son sinónimos, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, profesor Luis Enrique. Muy, muy importante e interesante su aportación. No sé, maestra Silvia, ¿le gustaría compartirnos? Adelante, por favor. Sí, a ver, yo puse en la pregunta que es aprender ciencia, para mí es entender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, yo que imparto la materia de química, pues que es una ciencia que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella, de alguna manera nos da un amplio panorama de que cada uno de los fenómenos que observamos pues tienen que ver con la ciencia y que es la manera en que los podemos explicar, todos los fenómenos. Y en la segunda pregunta, ¿qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento científico? Yo considero que todas las personas tenemos conocimiento en algún área, sin embargo, el pensamiento científico no lo tenemos, no lo adquieren todas las personas, porque el pensamiento, para mí, ya es una forma como un método, ¿no? Tenemos primero que basarnos en todos los pasos para completar nuestro pensamiento científico. Entonces, el que tengamos conocimiento no significa que realmente estemos aplicando el método científico. Muy Pienso que bien, el mire, ¿quién quiere? conocimiento, Por favor, adelante, perdón, yo le interrumpí. Adelante. o sea, pienso que el conocimiento lo puede tener cualquier persona. O sea, va intrínseco, ¿no? En la persona, pero el pensamiento no. O sea, eso lo va dando el estudio de las ciencias exactas o el estudio de otro tipo de especialidades, no sé. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Esta parte que usted comenta me ha gustado mucho porque creo que usted, hace un momento nuestros colegas comentaron un poco el vínculo entre los dos, pero ahora empezamos a observar también esa diferenciación. Conocer es un aspecto y desarrollar habilidades o pensamiento es otro aspecto. Hay una conexión entre ambos, en efecto, pero hay una separación también. Muchísimas gracias, maestra Silvia. Creo que usted ya empieza a hacer patente esa diferenciación, que es, digamos, en gran medida una parte de la discusión que vamos a llevar a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias. Profesor Sócrates, no sé si guste compartirnos también su punto de vista sobre qué significa aprender ciencia, por un lado, y por otro lado, cuál es esta relación que sea entre el conocimiento y el pensamiento científico. Ah, perfecto, no se preocupe, no se preocupe. Si gusta entonces, podemos escuchar a Servando. Servando, por favor, adelante, si es tan amable. ¿Sí se escucha? Claro que sí, le escuchamos con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es aprender ciencias? Yo más o menos entendí o entiendo que es una capacidad de observación de fenómenos naturales o fenómenos que ocurren en la vida cotidiana. Entonces, para mí es aprender ciencias, lo que ocurre día a día en nuestras vidas. Y en relación entre el pensamiento y el conocimiento, como decía la maestra Silvia, muchos podemos adquirir un conocimiento,
pero no la mayoría tienen ese pensamiento de realizar las cosas. Entonces, una cosa es conocer y otra cosa es como realizar las cosas. Entonces, para mí esa es esa diferencia ahí. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Servando, le agradezco mucho. Y bueno, ¿qué les parece si terminamos esta primera ronda escuchando al profesor Jorge Enrique? Y en un momento damos lectura a lo que escribió también el profesor Sócrates. Adelante, profesor Jorge Enrique, si es tan amable. Sí, bueno, en lo que respecta a la primera pregunta, ¿sí me escuchan? Claro que sí, le escuchamos muy bien. En lo que respecta a la primera pregunta, que es aprender ciencia, pues más que nada sería como conocer los diferentes fenómenos que se presentan en la naturaleza y darles una interpretación mediante un pensamiento científico. En lo que respecta a la segunda, ¿qué relación hay entre el conocimiento y el pensamiento científico? Pues como lo comentaba anteriormente, el conocimiento, pues prácticamente lo podemos tener todos, pero muy pocos tenemos la capacidad de pensamiento científico. Entonces, pues por ahí es una pequeña relación que existiría. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Enrique, le agradezco mucho. Y bueno, me permito también leer lo escrito por el profesor Sócrates, que nos dice, para mí aprender ciencia es una acción, es una acción de adquirir conocimientos basados en fenómenos naturales o principios fundamentales mediante un proceso metodológico estructurado. Pues bueno, en primera instancia, agradezco mucho a todos que nos hayan compartido su propia perspectiva sobre lo que entendemos por aprender ciencia y desde luego lo que también entendemos por esta relación que se da entre el conocimiento y el pensamiento científico. Bueno, lo primero que habrá que decir es que estas preguntas en realidad son preguntas que vamos a estar discutiendo a lo largo de toda la semana, porque son en realidad dos cuestionamientos que pueden tener respuestas muy amplias y muy variadas. Para poder hablar de qué significa aprender ciencia, pues una primera pregunta que tal vez podemos cuestionarnos es justamente la idea de qué entendemos por ciencia y además qué entendemos por aprendizaje. Porque vamos a ver que hay muchas maneras de entender el concepto de ciencia, pero también hay muchas maneras de gestionar y de entender el propio proceso del aprendizaje. Esto por una parte. Y por otra parte, esta relación que se da entre el conocimiento y el pensamiento científico, que ustedes de manera muy adecuada estuvieron en una primera instancia hablando de esta relación natural que se da entre el conocer, pero también una diferenciación que naturalmente se da entre el conocer y adquirir una determinada habilidad de pensamiento científico. Es decir, son dos aspectos que van a estar muy vinculados, pero también van a ser dos aspectos que son distintos. Y esto es importante mencionar porque en algunos momentos llegamos a pensar que en la universidad o llegamos a pensar que en la docencia se debe de desarrollar la habilidad del conocer e inclusive en muchas ocasiones en el campo de la docencia de las ciencias o de la enseñanza de las ciencias se ha privilegiado un poco más los procesos de adquisición de conocimiento científico. Pero conocer resultados científicos, conocer sobre la ciencia no necesariamente significa desarrollar habilidades de pensamiento científico. Esto es muy importante diferenciar porque en muchísimas ocasiones, asumimos que estos dos términos son sinónimos. Es decir, yo doy la clase de cálculo, yo doy la clase de álgebra lineal, yo doy la clase de física, yo doy la clase, no sé, de mecánica, termodinámica, etcétera. Y entonces asumo que hablar de los principales resultados científicos en mi campo de conocimiento, en mi clase, significa haber desarrollado habilidades de pensamiento científico. Y ahí podríamos estar cometiendo un error en nuestra práctica docente. Porque el que podamos tener
los conocimientos o el que busquemos la adquisición de conocimiento científico no significa necesariamente el desarrollar esas habilidades de pensamiento científico. Vamos a ver que ciertamente son dos aspectos vinculantes, pero no son dos aspectos que sean uno mismo. Es decir, no por promover la adquisición de conocimientos va a significar que el alumno desarrolle habilidades de pensamiento científico. Muy bien, entonces, para esto es muy importante recordar algunos aspectos que son relevantes. Como por ejemplo, la idea de que recordemos que el conocimiento científico en particular se estructura a través de teorías. ¿Cómo es que surgen estas teorías? ¿Cómo es que se construye este conocimiento científico? Pues bueno, en primera instancia habrá que decir, alguien utilizó, y me encantó esta idea, que alguien utilizó el término de modelo. Alguien utilizó la palabra modelo en un momento. Y entonces, sí, la ciencia es en realidad un modelo parcial de la realidad que experimentamos. La ciencia es un modelo que está determinado con una serie de variables y que trata de explicarnos en la medida de las posibilidades cómo funciona el mundo, cómo podemos entender la realidad que nosotros vivimos. Y bueno, este modelo al que estamos haciendo referencia en este momento, pues es en realidad un conjunto organizado de conocimientos, un conjunto organizado de saberes que habitualmente es ideal. Nosotros buscamos que puedan ser conocimientos verdaderos o válidos. En este sentido, podríamos decir que el conocimiento científico se va estructurando, nace a través de estos modelos, pero se va estructurando a través de teorías. Y desde luego, estas teorías van a construir un conjunto de conocimientos organizados que ya nosotros llamamos ciencia. En este sentido, pues hay una gran clasificación de lo que nosotros entendemos por ciencia, ¿sí? Por ejemplo, si me refiero a la matemática, voy a referirme a las matemáticas. Las matemáticas serían un ejemplo de lo que Mario Bunge o Carnap llama una ciencia formal, porque se encarga de estudiar las formas válidas de la inferencia lógica entre los objetos matemáticos, entre esos objetos abstractos. Pero acá es muy importante mencionar que no toda la ciencia es así. Por ejemplo, una parte de la física teórica, podríamos decir que cabe dentro de esta clasificación de la ciencia formal, pero por otro lado también tenemos en la misma física el papel que juega el experimento, donde lo utilizamos como un medio para prueba, comprobación, verificación de resultados científicos. Podríamos decir entonces que en cierta medida las ciencias pues van a estar clasificadas por una parte en ciencias formales, pero por otra parte van a ser también ciencias experimentales, porque vamos a utilizar el experimento como un medio para poder encontrar la verdad, para poder verificar, comprobar y demostrar nuestras afirmaciones. Ahora, el caso, por ejemplo, de la física teórica, el caso, por ejemplo, de las matemáticas, pues ahí vamos a encontrar en ellas ciencias formales cuyo principal método de validación del conocimiento va a ser el razonamiento deductivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque partimos de axiomas, de postulados, para poder demostrar teoremas. Y entonces se cumple en cierta medida con parte del objetivo que es esta búsqueda de la verdad lógica y necesaria. Podríamos decir entonces que este primer grupo de ciencias, vamos a llamarle las ciencias formales, van a utilizar un método comúnmente llamado axiomático deductivo como un medio de validación. Y en este método particularmente va a consistir en poder tomar como punto de partida una serie de axiomas a partir de los cuales se va procediendo deductivamente. Ahora, aquí hay que clarificar, porque no es una tarea fácil. ¿Y a qué me refiero con ello? Aunque aun cuando nosotros podamos asumir que las matemáticas o que la física teórica, que la química, una parte de la química, puedan ser estas ciencias formales, puedan ser su principal método axiomático deductivo, también sabemos que hay otros métodos para la construcción y para la validación del conocimiento que no solamente son axiomáticos deductivos. Es decir, hay otras maneras también de construir el conocimiento científico en estos campos. Sin embargo, comúnmente, habitualmente,
expresamos que son ciencias que utilizan el método axiomático deductivo. Ahora, ¿a qué nos vamos a referir nosotros por deducción? Pues una deducción va a ser ese proceso de razonamiento que va permitiendo derivar de una o de varias proposiciones que comúnmente llamamos axiomas o que llamamos premisas, otra que es su consecuencia lógica necesaria y que habitualmente nosotros vamos a llamar conclusión. Para esto, como utilizamos el término axiomático deductivo, ya hablamos de lo que es una deducción, pero ahora, ¿qué significa ser un sistema axiomático? Bueno, pues los sistemas axiomáticos los podemos encontrar en muchos campos de estudio, desde la matemática misma, desde la física, desde la biología, desde la informática, por mencionar algunos. Un sistema axiomático va a ser un conjunto de axiomas, mediante el cual se utilizan deducciones para demostrar la validez de teoremas. Todo dentro de una misma teoría. Y además, los axiomas son verdades evidentes que no requieren necesariamente una demostración. Podríamos decir que son ciertas fórmulas en un lenguaje formal que son universalmente válidas. Ahora, un sistema formal entonces se va a componer de los siguientes elementos. Por ejemplo, un conjunto finito de símbolos que se utilizan para la construcción de fórmulas. Una gramática formal, porque va a ser un mecanismo para la construcción de fórmulas que llamamos, de hecho, fórmulas bien formadas o que están bien escritas en ese lenguaje. Un conjunto de axiomas que deben de ser fórmulas bien formadas. Un conjunto de reglas de inferencia mediante las cuales se van a obtener conclusiones a base de una información recibida. Un conjunto de teoremas que incluyen todas las fórmulas bien formadas que se pueden derivar de los axiomas y también de otros teoremas mediante reglas de inferencia. Entonces, este término que estoy utilizando, fórmula bien formada, pues va a ser una expresión del lenguaje que no genera ambigüedades y que además es bien definida. Ahora, otras propiedades importantes que tienen los sistemas formales son también su consistencia, su completud y su decibilidad. Me permito platicar un poquito sobre estas tres características que van a ser importantes. Un sistema es consistente si no tiene alguna proposición que tanto la proposición como su negación pueda demostrarse como teorema dentro de él mismo. Ah, mira, qué interesante. Dicho de otra manera, voy a referirme ahora a la lógica clásica, ¿sí? Y particularmente voy a referirme a la lógica clásica en el lenguaje de primer orden que habitualmente utilizamos en la matemática, en las matemáticas aplicadas o en la misma física. Podríamos decir entonces que una contradicción dentro de la lógica de primer orden trae consigo cualquier proposición, ¿sí? Una contradicción trae consigo cualquier proposición. Dicho de otra forma, un sistema es consistente si no tiene contradicciones dentro del mismo sistema. Ahora, la completud de un sistema formal va a consistir en que todas las fórmulas lógicamente válidas van a ser demostrables a partir de axiomas y también a partir de reglas de inferencia. Esto aparece en los trabajos de Gödel, de Henkin, ¿sí? Un sistema formal es completo cuando toda fórmula que se construye sobre su base o es un teorema o entonces al agregarla como axioma sería un sistema inconsistente. Esto aparece en los trabajos de Emil Post o en el propio libro de Copy. Un sistema es decidible cuando existe al menos un método efectivo, un algoritmo, para poder decidir si una fórmula cualquiera del lenguaje es válida o no es válida. Bueno, entonces podríamos decir que en cierta medida los sistemas formales tienen estas propiedades. Y hace un momento, cuando empezábamos esta discusión, mencionábamos justamente el hecho de que esto que estamos mencionando, esta estructura a la que nos estamos refiriendo en las ciencias formales, es la estructura que tiene justamente el conocimiento científico, o al menos una parte del conocimiento científico. Pero esta no necesariamente es la estructura con la cual nosotros desarrollamos nuestras habilidades de pensamiento. Y ahí empieza una discusión muy interesante. ¿Por qué? Porque la manera en la cual se construye el conocimiento científico no necesariamente debe ser la misma en cómo nosotros asumimos que este conocimiento se debe de aprender o se debe de desarrollar. Dicho de otra manera, en muchas ocasiones nosotros en nuestra práctica docente asumimos que la mejor manera de aprender ciencia es como nosotros aprendimos ciencia.
De hecho, la gran mayoría de nosotros muy seguramente recordamos o tenemos historias, tenemos experiencias con maestras, con maestros, con los cuales hemos aprendido o nos sentimos cómodos con su estilo de enseñanza y con los cuales hemos aprendido ciencia. Y esto ha hecho que habitualmente asumamos la idea de que como nosotros aprendimos, muy seguramente será la mejor manera en la cual puedan aprender nuestros alumnos. Pero lo que deseo comentarles ahora es que esto no es del todo correcto. Porque, como yo aprendí, no necesariamente será la mejor manera en la cual podrán aprender mis alumnos. Y entonces, esto, desde luego, genera una polémica muy interesante, porque esto significa que la manera en la cual se estructura el conocimiento científico no necesariamente tiene que ser la manera en que éste se prepare para su enseñanza. Muy bien, entonces creo que con esto ya empezamos a generar un poquito de debate, ya empezamos a generar un poquito de discusión sobre este vínculo entre el conocimiento científico y el pensamiento científico. Pero en realidad debo decirlo que a lo largo de los días de curso nos vamos a ir observando cada vez más características, tanto en común, tanto vinculantes, como también diferenciantes. Bueno, pues yo agradezco mucho que también ya nos acompañe la maestra Nara Bautista. Muchas gracias, nos da mucho gusto que ya esté con nosotros. Y bueno, si están de acuerdo, a reserva de que la maestra Nara quiera hacer algún comentario, vamos a continuar con estas primeras ideas que tenemos en nuestro curso. Muy bien, entonces, si me permiten, perfecto. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, voy a permitirme apagar un poco mi cámara para utilizar una presentación. Nuevamente, vamos a utilizar esta presentación y continuamos. Muy bien, entonces, hasta aquí lo que hemos hablado ha sido una primera reflexión sobre, bueno, realmente lo que hemos redescubierto, espero que estemos redescubriendo, es la idea de que definir qué significa aprender ciencias en realidad, pues no es una tarea que sea realmente simple, sino es más bien una tarea que es un poco compleja, porque para poder hablar de qué significa aprender ciencias, por un lado, tenemos que tener claro que hay muchas maneras de entender el concepto de aprendizaje, de hecho hay muchas maneras de aprender, pero también hay diferentes maneras de entender lo que nosotros llamamos ciencia. Bueno, entonces vamos a tratar de discutir el día de hoy un poco algunos enfoques, algunas miradas, algunas maneras que tenemos de entender ese proceso de enseñanza, aprendizaje de las ciencias. Y lo primero que yo quisiera mencionarles es que si buscamos en la literatura sobre docencia de las ciencias o sobre enseñanza de las ciencias, pues vamos a descubrir cómo ha venido evolucionando el concepto, por ejemplo, de enseñanza, de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje. Si buscamos un texto muy seguramente de la mitad del siglo pasado, vamos a encontrar que la mayoría de los textos de pedagogía con relación a la pedagogía de las ciencias o a la enseñanza de las ciencias, justamente utilizaban mucho el término de enseñanza. Es decir, lo natural era hablar de la enseñanza. Si después buscamos algunos textos ya de los años 70, 80 y 90, vamos a empezar a observar que cuando hablamos de este proceso de mediación, cuando hablamos de este proceso de enseñanza, el proceso de enseñanza aparece muy ligado con el proceso de aprendizaje. Y de hecho, la mayoría de los textos utilizan el término proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si buscamos textos actuales, si buscamos textos de esta década, vamos a encontrar que la gran mayoría aparece el término principal como aprendizaje. Es decir, ahí observamos una evolución, de hecho, de cómo se ha venido pensando, de cómo ha evolucionado el propio concepto, el papel que juega el docente dentro del salón de clases. Si nosotros recordamos un poco estos textos extraordinarios que nos hablan de la cultura griega, y cuando hacen referencia sobre todo a Sócrates, ahí podemos encontrar un papel muy importante del maestro, de la maestra. Porque Sócrates asumía la idea de que la enseñanza era como una especie de arte,
Y debo decirlo que esta idea de Sócrates perduró durante muchos, pero muchos siglos. Es una idea muy actual todavía, ¿sí? Es decir, para Sócrates el conocimiento ya existe en las personas. El conocimiento ya existe en todo ser humano, pero es necesario redescubrir ese conocimiento. ¿Y cómo es que se redescubre? ¿Cuál es el papel que juegan las maestras y los maestros para redescubrir ese conocimiento? Pues ese papel es generando un método, en este caso, a través de preguntas y respuestas, gestionando buenas preguntas a los alumnos para hacer que los alumnos reflexionen y a su vez puedan generar respuestas o soluciones. Esto en la época de Sócrates fue llamado la mayéutica y en la actualidad le llamamos justamente la mayéutica socrática. El arte de poder gestionar el conocimiento a través de buenas preguntas y respuestas. Entonces, es increíble, pero Sócrates desde la época griega nos va dejando esta primera idea de cómo se construye el conocimiento, pero además de cómo se genera la enseñanza. Esta idea es muy antigua, pero al mismo tiempo es una idea muy actual y sabemos que es muy actual porque todavía en nuestros días, hace un momento de hecho, estábamos utilizando estas ideas de Sócrates para gestionar el debate, para gestionar el pensamiento. Entonces, en cierta medida, basándonos en esta perspectiva socrática, podríamos decir que la enseñanza es como una especie de arte, algo muy ligado al término, por ejemplo, de formación, ese término de formación que proviene de dar forma, es decir, de asumir que podemos darle forma al alumno, al pensamiento del alumno, que podemos tratar de construir en conjunto con él cierta perspectiva, cierta manera de entender el mundo. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias ha pasado por diversas perspectivas, por muchos momentos donde se ha tratado de entender qué significa aprender ciencia, qué significa enseñar ciencia, sin que ninguna de estas posturas sea necesariamente mejor que la otra, sin que alguna de estas posturas deba de imponerse sobre otra, sino más bien desde una perspectiva mucho más complementaria. Entender que los diferentes enfoques que vamos a estudiar en el curso van a ser útiles para tener una perspectiva general sobre lo que significa enseñar y aprender ciencias. Sin embargo, no necesariamente hay un enfoque que sea mejor que el otro, no necesariamente hay un enfoque que se deba privilegiar con respecto a otro, pero sí podemos utilizar estos enfoques como recursos que en diversas situaciones que vivamos en el aula pueden ser útiles para gestionar diversos tipos de aprendizaje. Y bueno, aquí me voy a permitir entonces platicarles de estas primeras 3 ideas que tenemos ya en tiempos mucho más contemporáneos sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Y voy a referirme al trabajo de Brunner, al trabajo de Hans Freudenthal, al trabajo de Jean Piaget. Brunner va a tener una idea muy interesante, porque Brunner va a ser uno de los primeros que se va a cuestionar sobre cómo se construye el conocimiento científico. Brunner va a ser pionero en una corriente que vamos a llamar la corriente estructurista. ¿Qué significa esta corriente estructurista? Pues el término, de hecho, estructurista proviene de la idea de que el conocimiento, de que la forma que el conocimiento tiene es como una especie de estructura. Es decir, nosotros hace un momento citábamos esta idea de que parece ser que el conocimiento se construye, voy a referirme, si ustedes me permiten, en este caso, a las ciencias formales principalmente. Parece ser que el conocimiento se construye a través de una serie de axiomas, de esos axiomas devienen proposiciones, de esas proposiciones devienen teoremas, o resultados, o leyes, ¿sí? Entonces Brunner dice, pues esa manera en la cual se estructura el conocimiento científico, esa manera en la cual se estructura la ciencia, pues debe de ser la manera en la cual se construye la ciencia para la enseñanza. Y claro, esta idea que acabo de mencionar es ampliamente cuestionable.
ampliamente cuestionable. Sin embargo, la influencia de Brunner es impresionante, porque si nosotros empezamos a buscar en este momento textos de ciencia, textos de matemáticas, textos de física, vamos a descubrir que la gran mayoría de estos textos cumplen más o menos la idea de Brunner. Si nosotros tomamos una materia básica para hablar de las ciencias en el nivel superior, por ejemplo, cálculo diferencial e integral, si tomamos un libro de cálculo diferencial e integral, vamos a identificar rápidamente que tenemos conjuntos, funciones, límites, sucesiones y series, derivadas, integrales y hasta el final del libro, aplicaciones. Es decir, tratamos de construir el enfoque de la enseñanza de la ciencia basándonos en la ciencia misma, porque asumimos que la estructura que tiene el conocimiento científico es la estructura que debe tener su enseñanza. Si tomamos un libro de física, vamos a observar características muy semejantes a las que acabo de mencionar. Es decir, que en cierta medida seguimos la tradición propuesta por Jeremy Brunner, las ideas de que el conocimiento científico construye una estructura y que particularmente el aprendizaje del conocimiento científico forma parte de una estructura cognitiva. Pero esa estructura cognitiva que va adquiriendo el alumno a través de la gestión que nosotros hacemos como docentes, esa estructura cognitiva proviene en gran medida de cómo se estructura la ciencia, ¿sí? Y de hecho, muchas veces nuestras clases devienen de un capítulo, devienen de una sección, de un texto, que trae esta manera organizada en la cual se construye el conocimiento científico. Bueno, esta es una mirada a la ciencia. ¿Tiene límites? ¿Tiene desventajas? Bueno, podríamos decir que muy seguramente nosotros, nuestra generación, generaciones pasadas han sido formadas bajo esta perspectiva de Brunner. ¿Qué podríamos decir? Muchas personas con éxito han podido entender e interesarse en el conocimiento y el pensamiento científico. Pero también muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros compañeros en diversas generaciones, nos dimos cuenta seguramente que tenían dificultad para seguir esta idea estructurada del conocimiento científico y en muchos momentos ha generado deserción escolar y no acreditación. Entonces, ¿ha habido aspectos positivos desde esta perspectiva? Claro que sí, pero también no podemos negar que también ha hecho que quienes no se sienten cómodos bajo esta perspectiva de entender el conocimiento y el pensamiento científico, finalmente no lograron seguirse formando en él, lo cual hace necesaria que haya otras maneras de entender el pensamiento y el conocimiento científico. Y bueno, justo dentro de estas otras maneras de entender, aunque no tan desligado de Brunner, aparece Jean Piaget. De hecho, debo decir que los trabajos de Jean Piaget son inclusive antecesores a los trabajos de Brunner. La mirada de Jean Piaget es muy interesante, porque Piaget, como sabemos, se formó en biología, él es biólogo, y después se formó en epistemología. La gran pregunta que se hace Jean Piaget es cuestionarse sobre cómo se construye el conocimiento científico. ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cuáles son las maneras, cuáles son las metodologías para construir el conocimiento científico? Y el trabajo de Piaget es fundamental. Vamos a estar hablando a lo largo de este curso bastante de Piaget, porque las aportaciones de Piaget son fundamentales. Podríamos decir que que va a ser el personaje con las aportaciones posiblemente más profundas en este campo del conocimiento. Piaget va a asumir una idea muy interesante, que es una idea que tal vez podríamos decir se inspira en el trabajo de Aristóteles, ¿no? Aristóteles asumía en su época que el entendimiento se construye a través de la interacción que el ser humano tiende con el medio exterior. Es decir, nosotros vamos logrando ese entendimiento a través de la interacción, por ejemplo, que tenemos con la naturaleza. Y la idea de Piaget no es tan diferente.
Piaget asume que nosotros aprendemos, ya estoy utilizando el término aprendizaje, aprendemos a través de ese contacto que tenemos con el medio exterior, tanto biológico, tanto natural, como social, como cultural. Pero Piaget nos va a regalar más detalles, ¿sí? Piaget, por ejemplo, nos va a decir que en primera instancia ese medio exterior lo descubrimos, lo conocemos, hago ese énfasis en el término, a través de la percepción, a través de los sentidos, a través de lo que nosotros escuchamos, a través de lo que nosotros vemos, a través de lo que nosotros olemos, a través de lo que nosotros tocamos, a través de lo que nosotros sentimos. Nosotros vamos tomando información del medio. Esa información que nosotros tomamos del medio, la tomamos a través de algo que Jean Piaget llama actos de aprehensión, ¿sí? ¿Qué es un acto de aprehensión? Esto es algo mucho más difícil de explicar. Y que hoy en día, por ejemplo, la neurociencia trata de darnos cada vez más detalles. Y que cuando Piaget lo escribió en los 60s y 70s, pues realmente no se entendía con claridad. Un acto de aprehensión es tomar información del medio exterior de manera consciente o de manera inconsciente, tomar información del medio exterior a través de los sentidos. Y vean, digo de manera inconsciente y de manera consciente, porque hay actos que conscientemente nosotros elegimos qué información tomar. Por ejemplo, nosotros podemos ahora estar tomando esta sesión a través de nuestra computadora y muy seguramente a nuestro alrededor hay algunos ruidos ambientales. Tal vez escuchamos un perro de un vecino, tal vez escuchamos un automóvil que pasa en una calle cercana, tal vez escuchamos la conversación que tiene algún familiar cerca de nosotros. Y al mismo tiempo estamos escuchando esta conversación. Y entonces nosotros de manera consciente decidimos enfocar nuestra atención en alguno de estos puntos. De manera inconsciente. Pero luego vamos a suponer que alguien, no sé, vamos a suponer el profesor Jorge, está en este momento viendo la computadora, pero ve un rayo de sol que pasa por su ventana allá en el instituto y durante unos cuantos segundos empieza a observar el rayo del sol y cambia la atención. Ese acto puede haber sido un poco más de manera inconsciente. ¿Sí? Entonces, no siempre nosotros elegimos dónde fijar nuestra atención. Hay actos donde pareciera que nuestra persona se impone al medio y de manera consciente lo elegimos. Pero hay otros momentos en los que simplemente no lo hacemos de manera consciente. Bueno, no daré más detalles sobre esto, pero sí puedo comentarles que la teoría de Piaget, al menos en instancia, se va a aplicar para estos actos conscientes, cuando deliberadamente nosotros tomamos la decisión en qué enfocar nuestra atención. Y entonces, cuando nosotros enfocamos nuestra atención, también nuestros sentidos trabajan en ese mismo fenómeno que observamos, en ese mismo fenómeno que escuchamos, en ese mismo fenómeno que tocamos o que olemos, etc. Piaget entonces dice que estos actos de aprehensión, por una parte, nos permiten obtener la información del medio, pero por otro lado, esos actos de aprehensión, se van a convertir en representaciones mentales. ¿Cuándo es que esos actos de aprehensión se convierten en representaciones mentales? Pues se van a convertir cuando finalmente le vamos asociando un significado a esa información que nosotros recibimos del medio exterior. Para Piaget, entonces, asociarle ese significado, pues va justamente a implicar que haya un proceso de asimilación de esa representación mental. Es decir, vamos a incorporar esa representación mental a nuestra estructura cognitiva. Vamos a incorporar esa representación mental, va a formar parte de nosotros, de nuestra persona. En una parte de nuestro cerebro se va a guardar la información que corresponde a esa representación mental. Pero por otra parte, como nosotros ya tenemos ciertos saberes, ya tenemos ciertos conocimientos, ese nuevo saber se va a acomodar dentro de nuestra estructura mental en un espacio asignado por ello.
Y entonces ahí va a haber como una especie de equilibrio y también desequilibrio, como se pueden ir dando cuenta. Equilibrio cuando los nuevos saberes más o menos son consistentes, son congruentes con los saberes que ya tenemos. Y desequilibrio cuando los nuevos saberes desafían o inclusive entran en conflicto con los saberes nuevos. Los nuevos con los antiguos. Entonces hay un proceso de equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio. Este es el proceso en el cual para Piaget se construye el aprendizaje. Es el proceso por el cual nosotros aprendemos. Entonces, en este proceso en el cual se construye el aprendizaje, como ustedes se dan cuenta, hay como una especie de reestructuración del conocimiento. Y esa reestructuración del conocimiento va a ser a su vez una reestructuración también del pensamiento. ¿Sí? Eso va a implicar reestructurar el conocimiento, reestructurar el pensamiento. Entonces, es un proceso de, parece que ya entendemos. Vamos a suponer un ejemplo muy básico. Un niño pequeño que está tratando de entender un concepto, en este caso el concepto de qué es una mesa. Y entonces, ¿qué es una mesa? Claro, una mesa es un lugar donde puedo poner cosas en casa. Perfecto. Una mesa es un lugar donde puedo poner, por ejemplo, mis útiles escolares, frutas, comidas. Perfecto. No, otro niño dice, no, una mesa es un lugar que es de madera para poner cosas. Otro niño diría, no, una mesa es un lugar que tiene unas tablas y tiene 4 patas. Pero hay mesas de 3 patas. Hay mesas de 1 pata con un solo soporte. Pero hay mesas de cristal, pero hay mesas de metal, hay mesas de madera. No, es que las mesas son blancas. No, pero hay mesas rojas y hay mesas naranjas. ¿Se dan cuenta? Es decir, un mismo concepto, el niño va cambiando la manera en la que entiende una mesa. Por su función, por el material del que está hecho, por su color, por su forma, etc. Va estructurando, durante un momento parece que ya entiende que es una mesa, pero después descubre que eso que entendía que era una mesa sí era, pero que puede ser diferente. Va reestructurando. Luego, ahora la mesa es esto, pero otra vez reestructuramos. Entonces, para Piaget aprender es eso, es estructurar, reestructurar, estructurar, reestructurar. De ahí proviene entonces de que las teorías de Piaget se llamen teorías reestructuristas del aprendizaje. Pero ¿qué nos dice Piaget con respecto al conocimiento y al pensamiento matemático? Pues primero nos dice que el conocimiento, conocer, no es lo mismo que desarrollar pensamiento. Conocer habla de una adquisición de saberes. Desarrollar pensamiento está ligado un poco más a desarrollar una habilidad, una manera de pensar, una manera de entender. Y claro, de entender ese conocimiento. En este sentido, Piaget dice que el pensamiento científico se construye solamente a través de la interacción que tenemos con el propio conocimiento y con la naturaleza. Es decir, la mirada de Piaget, como ya muy seguramente ustedes lo saben, es constructivista, es reconstructivista. Conocemos solamente aquello con lo que nosotros interactuamos. Y si nosotros no interactuamos, pues entonces no conocemos. Y si no conocemos, tampoco pensamos. Para Piaget, el conocer está antes del pensar. Y el pensar va a ser una de las habilidades cognitivas más profundas. Mucho más profunda que simplemente conocer. Alguien puede conocer que es una ecuación lineal. Alguien puede conocer que es una ecuación cuadrática, pero no ha entendido que es una ecuación cuadrática, no ha aprendido que es una ecuación cuadrática hasta que no tiene un problema, por ejemplo, de tiro parabólico,
de caída libre, donde debe de utilizar esa ecuación cuadrática para resolver un problema. Ahora, alguien diría, eso en una perspectiva, pero inclusive, aún sabiendo cómo utilizar la ecuación, no necesariamente todavía ha comprendido que es una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a darnos cuenta que conocer va a ser un aspecto muy importante, pero que es más básico que desarrollar el propio pensamiento. Bueno, entonces, Piaget asume la idea de que para poder desarrollar el pensamiento se necesita interactuar con la naturaleza y con el propio conocimiento. Ahora, aquí es importante mencionar que Piaget no asume la idea de que el conocimiento científico está preconcebido, sino que el conocimiento científico se construye en ese momento de interacción. ¿Sí? Esto es importante mencionar. Ahora, como podemos observar, esta idea de Piaget en cierta medida complementa la idea de Brunner. Y podríamos estar satisfechos y asumir que ya esta es una perspectiva suficiente para hablar del conocimiento del pensamiento científico, pero no lo es así. Porque va a aparecer Hans Freudenthal. Freudenthal, un matemático, extraordinario matemático, un especialista en topología algebraica, que en los últimos años, además de sus resultados en matemáticas, decidió hacer una serie de reflexiones sobre el pensamiento matemático y sobre el pensamiento científico. Freudenthal entonces nos va a decir, no. El pensamiento matemático no tiene por qué seguir la estructura, perdón, el pensamiento científico no tiene por qué seguir la estructura de la ciencia misma. Es falso, dice Freudenthal, que solamente podamos aprender ciencia en base a cómo está estructurado el conocimiento científico. Para Freudenthal, la ciencia está en todas partes. Para Freudenthal, la ciencia está en esa misma interacción que tiene la persona con la naturaleza o con el objeto de pensamiento científico. Para Freudenthal, las construcciones que hace Brunner para hablar de la ciencia desde una perspectiva estructurista son superficiales, son inclusive algunas irreales. Entonces, Freudenthal nos está hablando que esta primera idea que esbozamos el día de hoy, que nos decía que si la ciencia sigue una estructura, entonces la enseñanza de la ciencia debería de seguir esa misma estructura, por lo que Freudenthal nos dice no es así. La ciencia no tiene por qué enseñarse cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, quiero hacer este énfasis, porque aquí ya encontramos a una persona que tiene una perspectiva opuesta. Podríamos decir que la perspectiva de Piaget y de Brunner es un poco complementaria, pero la perspectiva de Freudenthal es completamente opuesta. Él asume que inclusive pensar que la ciencia es estructurista es una postura pedagógica equivocada. ¿Por qué? Porque el alumno puede resolver problemas, porque el alumno puede inclusive seguir esa estructura que los textos marcan, pero eso no significa que seguir esa estructura signifique que haya aprendido y comprendido esa estructura. Y nosotros podemos verlo. Si alguien imparte aquí cálculo diferencial integral, a veces le pedimos al alumno que calcule la derivada, a veces le pedimos al alumno que calcule la integral y logra hacerlo. Pero cuando nosotros planteamos un problema donde requiere utilizar esos recursos, esos conceptos que se supone ya aprendió, nos damos cuenta que en muchas ocasiones no logra hacerlo. Bueno, ha aprendido a manipular el lenguaje, ha aprendido un algoritmo, pero que aprenda un algoritmo no significa que haya aprendido el concepto. Perdón, creo
que tengo un comentario, seguramente. Así es, exactamente. Exactamente, maestra Nara. Lo que ocurre en este caso, voy a detener un poquito la presentación para poder platicar con ustedes. Lo que aprende en este caso es el algoritmo. Y a veces hay una gran confusión, porque habrá quien asuma la idea de que si logra utilizar las fórmulas de derivación, entonces ha aprendido a derivar, y aquí lo que vamos a ver es que no ha aprendido a derivar. No ha aprendido a veces el concepto de derivada, aunque pueda utilizar ese algoritmo. Digámoslo, un niño en primaria está aprendiendo a multiplicar, pero entonces alguien le da una buena calculadora, alguien le da un buen celular y aprende a multiplicar en el celular. Y lo hace rápido y lo hace eficiente. Pero que haga las multiplicaciones en el celular, con la ayuda del celular, no significa que haya aprendido a multiplicar. Bueno, que el alumno pueda resolver en abstracto esos ejercicios, esa lista de ejercicios de derivación o de integración, no significa necesariamente que ha comprendido ya el concepto ni de derivada ni de integral. Por favor, profesor Luis Enrique, adelante, lo escuchamos con mucho gusto. Sí, doctor, efectivamente, como usted lo comentaba, inclusive nos ha pasado, creo que lo hemos comentado aquí en el seno de la academia, ¿no? Le damos un problema matemático a un joven que a lo mejor pudiera ser 3 más 2 más 5, y él lo puede resolver. Pero cuando ya no nos vayamos a que conozca, ¿no? Cómo se suma, sino más bien cuando usted ya le pone un contexto, como por ejemplo, un día se encontraron dos amigos y esos dos amigos tenía uno 3 manzanas. Posteriormente llegó otro amigo y le dio otras 2. Y se le cayó una en el suelo. Al final, ¿cuántas manzanas obtuvo? Ahí es cuando ya el muchacho ya no sabe qué hacer, ya no sucede, y comparto mi experiencia porque a mí me toca dar el curso de calculadora y me preguntan, oye, ¿y qué onda? ¿Sí saben? Le digo, sí, o sea, o hacer operaciones básicas en la calculadora, sí saben, ellos saben sumar, restar, sacar porcentajes, te saben ya ahora combinaciones y permutaciones. Le digo, lo difícil para mí no es eso, para mí es que cuando ustedes o nosotros como docentes les ponemos un contexto o un pedacito, un papelito que trae ahí una situación cotidiana de la realidad, él no sabe cómo abstraer los números ni qué operación matemática intuye, qué operación matemática va a hacer, pero no sabe cómo ejecutarla, ¿no? No sé si eso sea más o menos lo que usted comenta. Exactamente. Vamos a ver que para hablar de aprendizaje de la ciencia no es suficiente la noción de conocer. Es decir, conocer resultados sobre ciencia, o sea, conocer teoremas de matemáticas, conocer leyes de la física, conocer principios de la biología, no es suficiente para decir que hemos aprendido ciencia. El conocer va a formar parte. Que el alumno pueda utilizar la forma de derivación forma parte del proceso de aprendizaje de la derivada, pero eso no significa que haya aprendido a derivar. Esa es la parte. Es decir, vamos a darnos cuenta que tal vez nuestra práctica docente, que se ha basado más en la noción de conocer, es una noción interesante y es valiosa, pero no es suficiente para poder hablar de desarrollar un aprendizaje en la ciencia. ¿Sí? Muy bien. Hay una pregunta que no hice al principio y no me había permitido preguntar a la maestra Nara sobre si de las 10 a las 2 de la tarde habitualmente en estos cursos hay un pequeño receso. No sé a qué hora sea adecuado que sea este receso para todos ustedes. No sé si la maestra Nara nos puede hacer alguna propuesta o alguien desea hacer alguna sugerencia. Ok, perfecto. Yo sugeriría entonces, ¿qué les parece si podemos tomar un receso de 30 minutos? Creo que es suficiente con 30 minutos para
tomar un café o algo así. Y sugiero que sea de las 11:45, si están de acuerdo, a las 12:15, si están de acuerdo ustedes. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, antes de nuestro receso, me gustaría entonces observar, a modo de resumen muy rápido, las primeras 3 perspectivas. A ver, Brunner nos dice que el conocimiento científico tiene una estructura y que entonces la enseñanza del conocimiento científico debe de tener esa misma estructura. Esa es la primera perspectiva en términos muy generales. Segunda perspectiva, Piaget nos dice que entonces el conocimiento científico se construye a través de la interacción que tiene la persona, el alumno en este caso, que está desarrollando el aprendizaje, con el objeto de conocimiento, es decir, con la naturaleza. Tercer perspectiva, Freudenthal. Freudenthal nos dice, el conocimiento científico no es estructurista. Es decir, que la manera en la cual nosotros aprendemos ciencia no es la manera en la cual la ciencia se construye. Y entonces Freudenthal, este cuestionamiento tan importante que hace Freudenthal, nos hace pensar que es necesario entonces crear o visualizar otras perspectivas, otras metodologías, cómo se construye el conocimiento científico. ¿Sí? Y esta perspectiva va a ser muy interesante. Esta confrontación va a ser interesante porque va a ser la que va a gestar que haya otras metodologías diferentes a la que ya he mencionado de Brunner. El trabajo de Brunner le llamamos habitualmente la visión estructurista del conocimiento científico. El trabajo de Piaget le llamamos la visión constructivista del conocimiento científico o del pensamiento científico. Y la teoría de Freudenthal habitualmente le llamamos la fenomenología didáctica. Es decir, la idea de asumir que el aprender se relaciona con un proceso de un análisis del fenómeno. Y ese fenómeno no necesariamente tiene que formar parte de ninguna estructura cognitiva o de ninguna estructura de conocimientos, sino que el fenómeno surge y subyace de manera natural y de manera directa en interacción entre la persona y la naturaleza. Muy bien, vamos entonces, si están de acuerdo, a tener estos 30 minutos de descanso. Nos vemos en punto de las 12:15. Muchas gracias por su trabajo en esta primera parte del curso y continuamos en un momento. Buen provecho y que disfruten su café. Gracias. Muchas gracias. Yo sugiero, si están de acuerdo, vamos a dejar la sesión encendida o abierta para que la incorporación sea inmediata, si están de acuerdo. Muchas gracias. Nos vemos en un momento.